Capítulo 5. Después de la semana infernal, los aspirantes disfrutan de lo que se conoce como la semana de paseo. Es el único momento en el que se nos permitía ir caminando y no había evoluciones ni pruebas cronometradas. Durante la semana infernal, el cuerpo de la gente queda tan destrozado que se necesitan al menos 7 días para recuperarte. En realidad es más, pero una semana fue lo que nos concedieron. 9 días si cuentas los 2 fines de semana. Luego, hubieras sanado o no, todo volvía a la normalidad. Pero ahora, los días serían aún más largos. Todavía teníamos que hacer nuestras evoluciones a diario, pero por las noches estudiábamos reconocimiento hidrográfico y tácticas del equipo de demolición submarina, EDS, que databan de la época de la Segunda Guerra Mundial, lo cual significaba eminentemente trazar rutas subacuáticas hacia puntos de desembarco durante una invasión. Nos separábamos unos 25 metros, nos situábamos perpendicularmente a la playa y nadábamos en grupo, calculando la profundidad con primitivas cuerdas con plomos o pesas atadas al extremo de un grueso sedal. Utilizar esta tecnología del siglo XVIII es tedioso y básicamente inútil en el siglo XXI, cuando un submarino puede cartografiarlo todo utilizando un sonar de barrido lateral. Ninguno de nosotros utilizaría esta habilidad nunca más. No importaba. La mayoría de las noches nos quedábamos hasta tarde interpretando las marcas de nuestro reconocimiento y dibujando bonitos mapas que nadie leería jamás. Evidentemente, nos pasamos 2 semanas haciéndolo porque los instructores sabían que era un tostón. Ellos tuvieron que padecerlo. ¿Por qué no íbamos a hacerlo nosotros? Mientras los instructores andaban ocupados torturándonos el cerebro, también se cercioraban de torturar nuestros cuerpos. La primera evolución del lunes posterior a la semana infernal fue una carrera cronometrada en el océano. Cuando un hombre se somete a la dura prueba de la semana infernal, es proclive a sentir fobia al océano durante algún tiempo. Yo todavía la tengo y no me importaría no volver a meterme en agua salada nunca más. Seguro que no os esperabais que un SEAL dijera algo así. Cuando vivía en Virginia Beach, la gente me preguntaba si me apetecía ir a la playa el fin de semana, y yo contestaba que prefería ir a Nebraska. Nadie ha sufrido el ataque de un tiburón mientras estaba sentado en un bar o cantando en el karaoke. Estábamos todos un poco preocupados cuando formamos una hilera delante del agua, listos para la inspección. El instructor A, mi predilecto, pasó por delante de nosotros. Iba caminando tranquilamente con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Podía caminar lentamente porque solo quedábamos 33 de los 200 originales. Percibió nuestra ansiedad cuando anunció con una voz sorprendentemente amable: «Primera vez en el océano desde la semana infernal. Caballeros? Da miedo, ¿verdad?» Tardé unas semanas en darme cuenta de lo divertido que era. Solo recuerdo otra cosa de las últimas 2 semanas de la fase 1. Estaban dándonos una clase sobre material de reconocimiento y el instructor dijo: «De acuerdo, caballeros. Tendrán que prestar atención a esta parte de la instrucción, porque serán ustedes los responsables de esto en su sección. Y la mayoría ingresarán en sus secciones porque han superado la semana infernal». Era la primera vez que oía a alguien hablar de mi posible futuro como SEAL sin insistir en las palabras «en el improbable caso». Era una sensación fantástica. Ahora estábamos preparados para aprender a bucear. Sé que hay muchos buzos que recuerdan con cariño la increíble experiencia del aprendizaje. Seguro que están deseando volver a hacerlo tan a menudo como puedan. Pero esto es la Armada, chicos y chicas, y os aseguro que podemos hacer que algo divertido sea una porquería, sobre todo durante la instrucción de los SEAL. Naturalmente, todavía quedaban el entrenamiento físico de las 5 de la madrugada en la trituradora
y la carrera de 1,5 kilómetros hasta el comedor y su correspondiente vuelta. Después, maravillosamente empapados en sudor, podíamos ejercitar el cerebro en el aula, donde aprendíamos física y medicina del buceo. Es muy importante entender cosas como la ley de Boyle y las presiones parciales de oxígeno y nitrógeno y sus efectos en el cuerpo humano. Una vez que comprendes que el volumen y la presión están inversamente relacionadas y que una inhalación completa de aire a una profundidad de 10 metros se expande al doble de su volumen en la superficie, lo cual te hincha los pulmones como si fueran un globo a punto de estallar, sueles prestar atención cuando te dicen que exhales con fuerza al salir de una inmersión. Si no lo haces, te explotan los pulmones. El oxígeno comprimido en el cerebro también se expande y forma burbujas que pueden provocar una embolia gaseosa. Todo ello significa que probablemente morirás. Es bueno saberlo. También aprendimos a llenar las botellas de aire. Era bastante sencillo. Tenías que saber leer los manómetros y entender dónde iba cada tubo de cobre y cómo abrirlo y cerrarlo e igualar la presión. En la segunda fase es habitual oír a un aspirante gritar ¡sangrando!, seguido de un ruidoso chorro de aire. Entonces sabe que acaba de abrir un tubo o un manómetro. Pero si el aspirante se equivoca y no ha cerrado bien la botella, el fuerte silbido continuará. Los instructores conocen bien el sonido y se abalanzan sobre el aspirante en cuestión como buitres sobre un animal atropellado. Al poco estará haciendo 40 flexiones delante de todos. Es el coste mínimo por equivocarse en la segunda fase. En la tercera son 50. También nos preparamos para las pruebas escritas que debíamos aprobar antes de estar cualificados para meternos en el agua. Esas pruebas son impopulares. Un obstáculo sorpresa que puede hacer que algunos que creen saberlo todo tengan que volver a la siguiente clase. Ninguno de los supervivientes de la semana infernal tenía que pasar por ella otra vez. Era demasiado cruel incluso para los instructores SEAL. Pero quien suspendiera volvía al limbo del PTRR hasta que la siguiente clase llegara al punto en el que la había cagado. Entonces se reincorporarían. Los SEAL son físicamente aptos, pero también tienen que ser inteligentes. Si no puedes estudiar, hacer exámenes escritos o comprender la fisiología, probablemente no lo conseguirás. Todos sabíamos que habíamos superado lo más difícil del batch, pero a los instructores seguíamos sin caerles bien, y desde luego no nos debían nada. Lo único que habíamos hecho era llegar al final de la primera fase. Ellos lo habían hecho años atrás y luego se habían incorporado a un equipo y habían sido desplegados. Para ellos, ni siquiera éramos carne. Todavía estaban por encima de nosotros y les encantaba. Y todavía eran instructores del batch, así que eran increíblemente creativos. Una de las peores palizas que recibí en el batch fue seguramente la más molesta. Habíamos cometido una estupidez, y el instructor nos alineó en la trituradora de la segunda fase. Formamos varias hileras mirando hacia él. El instructor se sentó en el podium con un megáfono y dijo con voz tranquila y monótona: «Tumbaos boca arriba». Eso significaba que teníamos que hacerlo lo más rápido posible y con los pies mirando hacia él. Luego añadió: «De pie». Volvimos a levantarnos. Boca abajo. Volvimos a tumbarnos, esta vez de barriga y con la cabeza mirando hacia él. De pie. Boca abajo. De pie. Boca arriba. Boca abajo. Boca arriba. De pie. Boca arriba. Boca abajo. Boca arriba. De pie. Las órdenes llegaban pausadamente y cada 3 segundos. Aquello duró una eternidad. Al principio me sentí molesto.
Después cabreado. Me caía el sudor por la cabeza, la barbilla y los dedos. Luego se formó una piscina de sudor. Entonces empecé a sangrar. Al cabo de 2 horas, terminó igual que había empezado. El instructor nos miró inexpresivamente como si no hubiera ocurrido nada. Se llevó el megáfono a la boca y, con la misma parsimonia, anunció: «Id al comedor». Sacúdete como un pez varado durante 2 horas. Corre 1,5 kilómetros, come, corre otro 1,5 kilómetros y arréglatelas para memorizar tablas de profundidad y presión. Es absurdo. Lo cierto es que la mayoría superamos las pruebas, lo cual nos cualificaba para iniciar otra fase notable del badge: la semana en la piscina. Creíamos que algo denominado semana en la piscina sería divertido, pero eso se debía a que, para ser personas lo bastante inteligentes como para aprobar el examen escrito de buceo, éramos extraordinariamente estúpidos. La semana empezó con una carrera hasta la piscina, que se encontraba a casi 2 kilómetros del complejo del badge. No era gran cosa, pero cargábamos con esas viejas botellas dobles que pesan unos 30 kilos. Las botellas dobles incluyen 2 tubos que pasan por encima del hombro hasta un elemento del material conocido como regulador, que cuenta con una pieza de goma que se introduce en la boca del buzo. El tubo derecho es para inhalar y el izquierdo para exhalar. Es un método arcaico y solo se utiliza para fastidiar a los alumnos. Esos tubos dobles se enredan con facilidad cuando el aspirante está buceando. No habéis leído mal. Lo explicaré más tarde. Para empezar, nos llevaron a la parte poco profunda de la piscina y nos hicieron formar 2 columnas, una mirando a la otra. Con las gafas puestas, mordimos la boquilla con la válvula de aire abierta. Luego nos sentamos en el fondo para nuestra primera experiencia respirando bajo el agua. En aquel momento no lo sabíamos, pero estábamos utilizando los peores tubos y solenoides. La mayoría de los tubos de exhalación tenían fugas. Cuando exhalábamos, entraba agua y nos impedía realizar la siguiente respiración. Así que temíamos ahogarnos. Puesto que la mayoría éramos vírgenes en eso del buceo, no teníamos ni idea de que la sensación no debía ser esa. Resultaba aterrador, claustrofóbico, como si estuviéramos sometiéndonos a la técnica de tortura del submarino nosotros mismos. Nada era accidental. Los instructores querían ver cómo gestionábamos el pánico. Nos gritaban, se burlaban de nosotros y nos llamaban nenazas para acentuar el estrés. Si alguien se levantaba para respirar, lo sacaban de la piscina y lo trataban como si hubiera sufrido una embolia gaseosa. Después lo obligaban a firmar un incumplimiento de las normas de seguridad y amenazaban con expulsarlo de la flota. Técnicamente, una embolia es posible a una profundidad de 1,5 metros, pero sumamente improbable. Tan solo estaban hostigándonos. Yo me levanté, pero todavía recuerdo la espantosa sensación de ahogamiento, que se prolongó unos 20 minutos. Aprendí a exhalar por el lateral del solenoide a la vez que escupía parte del agua que se filtraba y me tragaba el resto. Otros hicieron lo mismo. En todo momento pensaba: joder, la gente hace esto por diversión. En realidad, lo divertido era empezar, y ningún amante de la diversión debería perderse lo que sucedió al final de la semana en la piscina: la prueba de competencia. Según la explicación, en ella se evaluaba si el buzo podía soportar el golpe del oleaje durante una marejada, lo cual es una chorrada. Si eres tan tonto como para intentar respirar aire comprimido en pleno oleaje, te mereces una gran burbuja de aire en el cerebro. Saluda a Darwin de mi parte. No os sorprenderá saber que, en realidad, la prueba de competencia en la piscina era otra excusa para que los instructores propinaran una paliza y metieran miedo a los aspirantes. Para prepararnos, nos enseñaban procedimientos y técnicas. Si surge un problema con el equipo de respiración, lo primero que hay que hacer es comprobar que la válvula de aire esté abierta.
Si funciona adecuadamente, tienes que quitarte las botellas e inspeccionarlas visualmente. Procura hacerlo bien. Lo primero que hay que quitarse es el cinturón de lastre, colocárselo en la parte trasera de las piernas y arrodillarse en el fondo. Después hay que desabrocharse la correa del pecho y luego la de la cintura. Debes levantar las botellas y buscar posibles nudos. Si los hay, debes deshacerlos. Una vez hecho esto, hay que inhalar. Aguanta la respiración y vuelve a ponerte las botellas. Abróchate primero la correa de la cintura y después la del pecho. Ponte de nuevo el cinturón de lastre y sigue buceando. Si no puedes deshacer el nudo, debes soltar las botellas, mirar a tu instructor e indicarle con los pulgares que quieres subir a la superficie. Una vez que recibas autorización, debes acercar los labios al fondo de la piscina y besar el suelo, y luego iniciar un ascenso controlado exhalando continuamente. El besito al fondo de la piscina es para asegurarse de que los aspirantes ascienden desde una profundidad mínima de 2 metros, lo cual significa que es necesario exhalar correctamente para evitar problemas pulmonares. Estoy convencido de que los instructores disfrutaban haciéndonos besuquear el áspero cemento. Una vez que el aspirante salía a la superficie, tenía que gritar inmediatamente «¡Me encuentro bien!». Existía una importante razón de seguridad para ello. Si alguien salía incorrectamente y sufría una embolia, le costaría pronunciar la letra B, o eso nos dijeron. En cualquier caso, no pronunciar esas palabras al salir a la superficie significaba un suspenso automático. En la prueba, que se celebraba un viernes, teníamos que nadar de un extremo de la piscina al otro en la zona donde cubría 3 metros. Nos organizábamos por orden alfabético y la llevaban a cabo 6 hombres a la vez. El resto se sentaba a bastante distancia y de espaldas para que no pudieran ver lo que sucedía. Recuerdo que estaba allí con las botellas, repasando mentalmente los procedimientos. Al cabo de unos 20 minutos, oí el primer «¡Me encuentro bien!», seguido de un «regular», «suspenso», «sal de la piscina». De nuevo «¡Me encuentro bien!». De nuevo «suspenso», «sal de la piscina». Esto continuó hasta que nos acercamos a la letra O. Finalmente oí «O'Neill, ven aquí». Solicité permiso para meterme en la piscina y me fue concedido. Empecé a nadar con ganas de terminar aquello. Transcurrido apenas un minuto, me llevé un sobresalto. Me arrancaron las gafas y me quitaron bruscamente las aletas. Luego me cerraron el aire. Supongo que eso podría ocurrir en el mar. Esperé a que terminara aquella simulación y aguanté la respiración. Sin alterarme, extendí el brazo hacia atrás y abrí el aire. Todo bien. Apenas veía sin las gafas, pero podía respirar. Así que continué arrastrándome por el suelo en lugar de nadar. La mayoría de los buzos harían eso en el océano, ¿verdad? Al cabo de un minuto volví a sufrir un grave contratiempo. Me quitaron el regulador de la boca y noté que el instructor hacía un nudo en el tubo. Esperé 30 segundos y aguanté la respiración tranquilamente. Cuando se fue, extendí el brazo y abrí el aire para que se hincharan los tubos y poder ver dónde estaban los daños. El tubo izquierdo tenía un gran nudo que no pude deshacer. El derecho también, pero no era tan grande, porque el repentino incremento de la presión de aire cuando volví a abrir la bombona lo había soltado un poco. Ahora perdía aire y al menos podía respirar, pero no sin tragar agua a cada inhalación. Por suerte, llevaba toda la semana experimentando aquella sensación de ahogamiento, y pude soportar tragar un poco de agua durante los siguientes 15 minutos. En todo momento esperaba que los candidatos a SEAL no hicieran lo mismo que hacen los niños pequeños en una piscina. Hasta el momento todo iba bien y no me invadió el pánico. Seguí nadando 15 minutos, con algún contratiempo serio que otro. Vi 4 nudos más, pero conseguí deshacerlos todos siguiendo el procedimiento. Algunos desaparecieron al abrir de nuevo el aire y otros no, así que tuve que quitarme las botellas y deshacerlos manualmente.
Fueron a por mí una quinta vez, y noté que, en esta ocasión, el instructor estaba utilizando los pies y las manos. Los que habían realizado la prueba antes que nosotros nos dijeron que, cuando los instructores quieren que suspendas, te hacen un nudo tan fuerte que es imposible deshacerlo. Lo llaman el nudo severo. Eso es lo que temía que estuviera sucediendo cuando el instructor empezó a prestar especial atención a los tubos. Cuando hubo terminado por fin, extendí el brazo y abrí el aire. Nada. Me quité el lastre, la correa del pecho, la de la cintura, descolgué las botellas e inspeccioné. Intenté que saliera un poco de aire, pero nada. Hice todo lo posible para deshacer el nudo, pero no había forma. Después de aguantar la respiración durante 1 minuto mientras forcejeaba con el nudo, decidí que se había terminado. Me volví hacia el instructor y le hice la señal para subir. Me dio permiso. Besé el fondo de la piscina, ladeé la cabeza y empecé a exhalar hasta que llegué a la superficie. Entonces aspiré una bocanada de aire californiano y grité: ¡Me encuentro bien! Desde atrás, oí a mi instructor gritar al compañero que llevaba el registro: «O'Neill, suspenso, no has seguido el procedimiento». ¿Qué? ¡Sal de la puta piscina, O'Neill! Cumplí la orden y recogí el material que había sacado el buzo de la piscina. Me senté, echando chispas, y me pasé 1 hora escuchando a otros suspender. Volví a ser mi turno. El mismo resultado, suspenso. Creo que los instructores querían mostrarse especialmente duros el viernes, sabiendo que sería una tortura pasarse todo el fin de semana preocupado. Si un aspirante superaba la prueba sin cometer un solo error, le concedían el aprobado a regañadientes, pero cualquier titubeo, incluso el fallo más leve, equivalía a un suspenso. Al final del día solo había aprobado la mitad de la clase. Sabía que el lunes dispondría de 2 oportunidades más. Si fracasaba, retrocedería y tendría que esperar en el PTRR hasta que la siguiente clase iniciara la segunda fase. Si suspendía con la 209, me expulsarían y jamás me convertiría en SEAL. Desde el momento en que oí la terrible palabra suspenso desde el otro lado de la piscina, empezó a repetirse un mensaje en mi cerebro. Tengo que aprobar, no pueden echarme atrás, tengo que superar el batch a la primera. Aquel iba a ser un puto fin de semana maravilloso. Nos dieron acceso al material y al aula y lo utilizamos a pleno rendimiento. El sábado practiqué sin parar hasta la puesta de sol. Luego fui a la habitación de un compañero a ver Hit. Acababan de estrenarla y todo el mundo quería verla. Llegué hasta el final. Cuando aparecieron los títulos de crédito, me di cuenta de que no tenía la menor idea de qué trataba. Me había pasado las 2 horas pensando en la prueba de competencia en la piscina. Después del batch volví a ver Hit. ¡Qué gran película! Era la primera vez que Hollywood incluía los cambios de cargador. Un tiroteo realista para variar. Así que el fin de semana fue una porquería, sobre todo el domingo por la noche. Los domingos por la noche siempre era una mierda en el batch. Pero aquel día, la tristeza habitual se vio amplificada por ese pensamiento que se repetía incesantemente. Tengo que aprobar, no puedo echarme atrás. Me sentía como un X-Men recibiendo una paliza de Magneto. El lunes era un día muy importante para los que habían aprobado el viernes. Les era asignado un regulador de un cuerpo, los reguladores modernos que se utilizan en el buceo recreativo, y estaban realizando inmersiones normales en la parte honda de la piscina. Puede que incluso se divirtieran, o al menos eso pensaba yo, rabiando de celos mientras esperaba sentado a que anunciaran mi nombre. Algunos aprobaron y otros no, y entonces llegó mi turno. Me acerqué al instructor y pedí permiso para sumergirme. El instructor en cuestión era un auténtico capullo. No me sentía entusiasmado. Repetimos la misma rutina. Me agarró, me quitó las gafas de buceo y cerró el aire. Lo abrí de nuevo y seguí adelante.
Me empujó hacia el fondo e hizo varios nudos en los tubos. Continuamos así 30 minutos y llegué a la conclusión de que no subiría a la superficie hasta que estuviera a punto de ahogarme. Tuve que deshacer unos 8 nudos hasta que llegué a uno que era imposible. Lo intenté durante 1 minuto y vi que no lo conseguiría. Había llegado el momento de subir. Levanté los pulgares y el instructor me dio permiso. Besé el fondo de la piscina, exhalé hasta llegar arriba y salí. ¡Me encuentro bien! El instructor no me dio palabra. Me dio una palmada en el hombro y me volví hacia él. Me miró fijamente unos segundos sin decir nada. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente me miró. Debería suspenderte por tenerme ahí abajo tanto tiempo. Has deshecho 3 nudos severos, dijo. Luego levantó la cabeza y añadió: O'Neill, aprobado. Fue triste ver a gente que suspendió 2 veces aquel día. 3 formaban parte de mi tripulación. El que más me sorprendió fue Dave. Había sido la voz y el líder espiritual de la clase desde el primer día. Llevaba varios meses allí cuando llegó la 208 y se lesionó antes de la semana infernal, así que tuvo que retroceder a nuestra clase. Conocía el funcionamiento de la instrucción, pero no era un bocazas. Bueno, sí lo era, pero también un tío estupendo. Era motivador y un auténtico compañero de natación. Se sabía los nombres de todos los instructores y se cercioró de que nosotros también los aprendiéramos para cuando tuviéramos que llamarlos. Durante la semana infernal había sido crucial para que mantuviera el optimismo, y en buena medida le debo mi supervivencia a él. Estoy seguro de que otros opinaban lo mismo. Aquel lunes suspendió la prueba de competencia por 4ª vez. Recuerdo que lo vi marcharse de la piscina con su camisa marrón, sus pantalones cortos y sus botellas de oxígeno. El resto estábamos sentados al otro lado. Se dio la vuelta y gritó: ¡Buena suerte, 208! Un gesto muy elegante. Era predecible y justo que acabara licenciándose con la clase 209 y que se incorporara a uno de los equipos SEAL de la costa oeste. El siempre menguante número de aspirantes de la clase 208 empezó la formación propiamente dicha. Al principio, solo buceábamos unos cuantos centenares de metros siguiendo una trayectoria, salíamos a la superficie para comprobar si estábamos cerca de donde debíamos estar, corregíamos cualquier error y tomábamos un nuevo rumbo de vuelta a la playa. Pronto, las inmersiones se volvieron un poco más complicadas. Seguíamos varios rumbos e intentábamos encontrar distintos objetivos, contando las patadas para calcular distancias. Era agradable estar aprendiendo por fin algo que guardara relación con los SEAL. Y lo que era aún mejor, empezamos a bucear debajo del casco de grandes barcos de la Armada y aprendimos cosas sobre el montaje y la ubicación de bombas Lapa, que podían destruir cualquiera de ellos. Deslizarse silenciosamente bajo las monstruosas quillas, pasando junto a hélices y timones que parecían forjados para una raza de gigantes, era surrealista, casi mágico. Siempre prestaba atención a las enormes uniones del barco. Es posible que, bajo tal cantidad de acero, la brújula pierda el norte magnético y empiece a girar como loca. Si eso ocurre, puede seguir desde abajo las uniones soldadas del barco. Nadie quiere ahogarse mientras nada en círculos bajo un grupo de compañeros de tripulación. Realizar varias inmersiones diarias sería entretenimiento suficiente para la mayoría, pero no para nosotros. Nuestra formación se complementaba con la preparación física, que, por supuesto, nunca cesaba. Una noche, los instructores nos mantuvieron despiertos y nos hostigaron hasta casi las 12. Estábamos desesperados por meternos en la cama, porque sabíamos que tendríamos que levantarnos en unas 4 horas. No podían protestar en voz alta,
pero parecía que nuestros torturadores pudieran oír nuestro silencioso quejido colectivo. Uno de ellos dijo: ¿Veis esa canasta de ahí? Si alguien puede encestar un triple, fijaremos la ruta ahora mismo y podréis iros a dormir. Yo puedo hacerlo, respondí. Hacía bastante que no lanzaba un tiro libre. Era tarde, estaba agotado y, con todos mis compañeros mirando y jugándonos tanto, había mucha más presión que en un estadio lleno de espectadores. ¿Pero qué coño? Pues ven aquí, figura, veamos lo bueno que eres. Cuando me acerqué a la línea de triple, un compañero dijo: «Jugó en la universidad». Menudo imbécil. El instructor sonrió. «De acuerdo, O'Neill», dijo. «Puedes lanzar ese triple, pero tienes que hacerlo de rodillas». Cuando me arrodillaba, noté todas las miradas clavadas en mí. Entonces lancé. ¿Qué otra cosa podía hacer? Entró limpia. Pese a mi afortunada canasta, el alivio fue breve e insuficiente. Nada podía salvarnos de la parte más temida de la segunda fase, la travesía náutica de 5 millas náuticas y media, que en realidad equivalen a 6,3 en tierra. La nuestra era el viernes. Sería la única evolución del día y luego tendríamos el fin de semana libre para recuperarnos. Gracias a Dios. Pero, como mencionaba, a los instructores de la segunda fase no les caíamos bien. Mientras nos informaban del procedimiento a seguir, el jefe de instructores anunció: «Caballeros, las corrientes han cambiado hoy, así que, en lugar de nadar hacia el sur en dirección a Imperial Beach, cargaremos los autobuses, iremos hasta allí y volveréis a nado». Era mentira, porque la corriente nunca iba hacia allí. Solo quería que sufriéramos, intentando que nadáramos más de 6 millas terrestres a contracorriente. Mientras yo ideaba formas creativas de matarlo, añadió: «Cuando vosotros estéis nadando las 5 millas y media, yo estaré en una de las barcas de rescate con mis bocadillos, mi cubo de KFC y mis Coca-Colas. Será el picnic de las 5 millas y media. Lanzaré huesos de pollo durante toda la travesía para que haya cebo en el agua». Me eché a reír. Era un capullo, pero aquello tuvo gracia. Si creéis que no hay tiburones blancos ahí abajo, os engañaréis a vosotros mismos. Entonces dejé de reír. Nos pusimos camisetas de neopreno y subimos al autobús. Tardamos mucho en llegar en un puñetero vehículo que circulaba a 80 km por hora. Y teníamos que volver nadando, a contracorriente. Al llegar, formamos 2 hileras situadas una frente a otra. Me había reunido con Monte, mi compañero, durante la primera fase. Monte era y sigue siendo un tipo muy divertido. Aquel día no. Lo miré a él y después al océano. Él también me miró. Yo pensaba: nunca he visto a nadie tan triste. Estoy seguro de que él pensaba lo mismo de mí. No me gustaba nadar. 2 millas náuticas eran muchas. Ahora estábamos a punto de nadar 5 y media. El instructor Picnic dio la orden. Entramos al agua de espaldas y empezamos a nadar rumbo a Coronado. ¿He mencionado que era el océano? De inmediato resultó obvio que estábamos nadando contra una fuerte corriente. Sería un día muy largo. Lo único que recuerdo son patadas, brazadas, deslizamientos, respiraciones, patadas, brazadas, deslizamientos. La playa era cóncava, así que, en lugar de seguirla y tener que recorrer una mayor distancia, formamos una línea recta hacia el complejo. Todas las parejas de natación procedieron de ese modo, y la táctica hizo que nos esparciéramos mucho. No había suficientes barcas de rescate para controlarnos a todos. En un momento dado nos detuvimos y Monte, un surfista californiano, dijo: «Tío, nos hemos adentrado 5 kilómetros». Yo estaba de espaldas a la playa, así que me di la vuelta. No mentía. No había barcas ni ninguna otra pareja allí cerca. Estábamos hambrientos y sedientos, pero no teníamos nada.
Esto es una mierda. Vamos. Continuamos nadando, como si tuviéramos alternativa. Al cabo de 5 horas y media nos acercamos a la rompiente y nadamos hacia la playa. Monte y yo habíamos cambiado de lado 1,5 kilómetros más atrás y ahora yo miraba hacia la playa y ejercía de guía. Íbamos en dirección contraria al circuito de obstáculos, de modo que sabíamos que solo nos faltaban unos 200 metros. En ese momento vi una gran conmoción en la playa. Un alto mando, vestido de uniforme caqui, estaba gritándonos a todos. Algunos instructores pertrechados con megáfonos nos indicaban que saliéramos del agua. ¿Qué coño pasa? Aquel hombre era el oficial al mando. Un hombre de tan alto rango no debía estar allí y mucho menos ponerse a gritar. Algo había sucedido. Dimos por sentado que se trataba de una emergencia médica, así que apretamos el paso rumbo a la playa. Todavía recuerdo la sensación al tocar la arena. ¡Por fin! Solo 2 parejas habían completado la travesía. Nos faltaban 200 metros, pero no me importaba. Se había terminado y era fin de semana. Más tarde, nos enteramos de que el oficial al mando había descubierto que los instructores nos habían obligado a nadar a contracorriente. Sabía que eso nos acercaba peligrosamente al límite de la capacidad del cuerpo para soportar la exposición al agua fría. Además, estábamos tan desperdigados que si alguien se hundía, no lo habrían sacado a tiempo. Era un juego muy peligroso, y estoy seguro de que los instructores se llevaron una buena reprimenda del jefe. Imaginarlo nos procuró cierta satisfacción. Estuve de muy buen humor todo el fin de semana. Ahora que había dejado atrás la travesía de 5,5 millas, nada me impediría convertirme en SEAL de la Armada. Mis compañeros menores de edad y yo fuimos a Tijuana y nos corrimos una buena juerga. Volvimos al trabajo un poco más pobres y con mucha resaca, esperando un día difícil en el aula. El lunes por la mañana ocupamos nuestros pupitres, riéndonos todavía de nuestro amigo Jimmy, al que habíamos ayudado a cruzar la frontera totalmente borracho y sin sus sandalias. Es medio asiático y de piel marrón, así que nos pasamos unos minutos explicándole a la patrulla fronteriza que no era un ilegal descalzo, sino un miembro de la Armada estadounidense. Justo entonces entró corriendo un instructor. Obviamente, había estado presente en la reprimenda del jefe por la travesía abortada del viernes. «Las clases quedan suspendidas todo el día», anunció. «¿Perdón?» «Como el viernes no todos completaron la travesía de 5,5 millas», dijo, «la repetiremos ahora mismo». «No me jodas». No podía ser cierto. Pero lo era. Y había más. «Esta vez, caballeros, no estamos seguros de la dirección de las corrientes», añadió. «Así que nadarán medio camino hasta Imperial Beach y volverán». Menudo cabrón. Una vez más, sabían de sobra cuál sería la dirección de la corriente. Podían permitirnos nadar contra la corriente a favor y terminar en unas horas, pero no sería así, y había llegado el momento de enfundarse el neopreno. De nuevo, me puse en formación mirando a monte y al agua. ¿Esto no lo habíamos hecho ya? Recuerdo lo desanimado que parecía. Le apretaba la capucha y le hacía la cara un poco gorda. Al mirarlo me puse nervioso. En lugar de la bengala de emergencia adosada al extremo de un gran cuchillo, se había pegado al cinturón una barra Snickers gigante. Me desternillé de risa, pero le dije: «Tío, como lo vean estamos jodidos». «Si no dices nada, la compartiré contigo», respondió. Era una locura. Después de lo que habíamos pasado, ¿iba a arriesgarme a que me expulsaran del Bats por 200 calorías de delicioso chocolate con frutos secos? Pues claro que sí. Por suerte para nosotros, los instructores estaban igual de preocupados porque pudieran expulsarlos, así que no se percataron. La travesía fue espantosa. El agua estaba fría y aquello fue una mierda. Excepto mi porción de Snickers a medio camino. Estaba buenísimo. A día de hoy aún pienso que obligarnos a realizar la travesía de 5,5 millas por segunda vez es lo peor que me han hecho nunca.
con la posible excepción de los terroristas que me dispararon e intentaron hacerme saltar por los aires. Aquello fue muy mezquino. Pero nadamos una segunda vez y, en esta ocasión, terminamos todos. Me sentí aliviado. Creía que sería el último obstáculo, pero eso es porque nunca aprendo.